Cecilia, Presente, profe. Damaris, Presente. Diana, Gabriela, Presente. Iliana, Presente, profe. Isela, Ivani, Presente. Jessica, Presente, profe. Keren, Presente. Lisbeth, Presente. Lizzy María, Presente. Lizzy Dayana, Presente. María del Carmen, Megan, Presente, profe. Melanie, Presente. Osiris, Rosa Idalia, Stephanie, Presente. Jessy, Ángel, Presente. Daniel, David, Presente. Emerson, Presente. Jesús, Jesús Alberto no está. Jorge, Presente, profe. René y Saúl. Presente. Bien, entonces Rosa Idalia creo que fue la que entró, ¿verdad? No sé si a alguien más que le haya permitido la entrada mientras estaba pasando lista. ¿Nadie? Bueno, entonces tengo que Diana no entró, que Isela tampoco, María del Carmen tampoco, Osiris tampoco, Jessy, Daniel y Jesús son los que no están, ¿verdad? Vamos a dar inicio entonces. La semana pasada les había dado el tema para que copiaran, ¿verdad? Una guía sobre la amortización. Voy a explicarles un poco antes de entrar a lo práctico para que les quede completamente clara la diferencia entre la amortización y los activos que sufren amortización con los que sufren depreciación. ¿Cuál es la diferencia entre la amortización y la depreciación? ¿Verdad? Que eso tiene que quedar bastante claro. Les menciono aquí que las empresas o negocios entre sus activos cuentan con los denominados activos fijos intangibles. Cuando yo les hice la pequeña prueba con respecto a la depreciación, les hacía mención dentro del contenido que los activos fijos tangibles son aquellos que sufren depreciación. Entonces, los activos fijos intangibles no sufren depreciación, sino que sufren de amortización. La diferencia entre los activos fijos tangibles e intangibles es el hecho que aquellos tangibles son aquellos que podemos ver y que podemos tocar. Y los activos fijos intangibles son aquellos que no tienen cuerpo, pero que sin embargo son parte de los activos de una empresa, ¿verdad? Pero no los podemos ver y no los podemos tocar. Entonces a eso hace referencia con los activos fijos intangibles.
Nos menciona entonces que estos activos tienen la característica que para poder existir necesitan apoyarse en el activo fijo tangible de la empresa o ligarse a él. Por ejemplo, al editar un libro, este confiere al autor derechos exclusivos para publicar, vender y explotar la obra escrita. Entre los activos fijos intangibles tenemos los derechos de autor, las concesiones, marcas y patentes y el crédito mercantil. Los activos intangibles están sujetos a amortización. También existen otros activos que no están dentro de la categoría de intangibles, pero que también están sujetos a amortización, como sucede con los gastos de organización y las cuentas incobrables. Sabemos que los gastos de organización no son parte de los activos fijos intangibles, al igual que las cuentas por cobrar, o en este caso estamos hablando de las cuentas incobrables, pero que tampoco son parte de los activos intangibles, pero que sufren amortización igual que estos. Entonces, por eso hace una diferencia entre estos si son activos intangibles y estos otros que no son activos intangibles, pero que sí sufren de amortización. Aquí les menciona entonces la diferencia entre la depreciación. Les dice que es la desvalorización periódica de un bien por su uso. Distribución periódica de los activos fijos intangibles mediante la aplicación a cuentas de resultado durante la vida legal o estimada de los mismos a contar a partir de la fecha de adquisición y utilización. Los activos intangibles son aquellos activos propiedad de la empresa constitutivas en un derecho de explotación, uso o posesión cuya característica básica es que carecen de materia corpórea, que era lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cuando les decía que no tienen cuerpo. Entonces carecen de materia corpórea, no tienen cuerpo. Bien, aquí están los activos sujetos a amortización y les explica cada uno de ellos. Ahora entonces vamos a ver algunos ejemplos relacionados a la aplicación de la amortización a estos activos que les hace mención aquí, ¿verdad? La mayoría de ellos se aplican casi de la misma manera. La diferencia entre la amortización y la depreciación es que en la amortización no existe valor residual, como existía en los activos tangibles, ¿verdad? Entonces aquí no hay uso de valor residual o ese 1% que sacábamos en los activos fijos tangibles. Aquí tenemos entonces amortización de los activos intangibles. Los activos intangibles como el crédito mercantil, los gastos de organización tienen una vida útil estimada de 5 años. O sea que aunque el ejercicio no le diga cuál es la vida útil del crédito mercantil o de los gastos de organización, ustedes van a saber ya que tienen una vida útil estimada de 5 años. Las patentes tienen una vida estimada de 10 años máximo y las concesiones se estiman de acuerdo al tiempo en que se les otorgue. O sea, estas sí no tienen una vida útil estimada ya específica, sino que depende de cuánto la haya, para cuánto tiempo le dé una concesión el Estado a una empresa determinada. Y nos menciona que si son a perpetuidad, no se amortizan. O sea, en caso de que se dieran para siempre, a perpetuidad significa que no va a haber una fecha de vencimiento. Entonces, en ese caso no podríamos amortizar porque no hay una vida útil específica, ¿verdad? ¿Cómo se aplica entonces la amortización? Para sacar la amortización anual, nosotros vamos a tomar el valor del activo y lo vamos a dividir entre la vida útil estimada. Por eso les decía que a diferencia de la depreciación, en este caso no hay resta de un 1%, no hay valor residual, sino que el activo que se amortiza por la totalidad de su valor. Y les menciona aquí, vamos a ver un ejemplo. Aquí hay ejemplos cuando el activo se compra a principios de año, pero también hay ejemplos de cuando se compra en el transcurso del año, ¿verdad? Que no se compró en enero, sino que se pudo haber comprado en cualquier fecha, menos en enero. Como ustedes ya saben la diferencia y ya saben detectar cómo calcularlo, entonces aquí ya lo vamos a ver de una sola vez.
Nos menciona aquí, Comercial El Hogar tiene una concesión de 500,000 por 500,000 lempiras y es para 20 años. Esta la realizó o se firmó desde el 3 de mayo de 2019. ¿Cuál es la amortización del primer año y cuál será la amortización del segundo año? Nos pregunta por la amortización del primer año y la del segundo porque sabemos que no va a ser igual. Porque si la concesión se firmó el 3 de mayo, implica que nosotros vamos a contar desde mayo a diciembre para sacar la amortización del año 1. Y en el año 2 sí sería una amortización completa desde enero hasta diciembre. Algunos aún en su prueba o en los ejercicios no me identificaron o no me hicieron correctamente los ejercicios. Fueron unos poquitos, el resto sí lo hizo bien, pero no me leyeron seguramente la fecha en que se hace o se compra un activo. En este caso ya estamos hablando de una amortización, ¿verdad? Pero la aplicación es la misma. Tenemos que ver la fecha de adquisición o la fecha de firma del activo intangible. Vamos a desarrollarlo entonces. Aquí nos menciona que cuando el activo se adquiere en el transcurso del año, su amortización durante el primer año no puede ser completa, al igual que cuando lo hacíamos en el activo fijo tangible. Pero para poder calcularlo, entonces primero vamos a sacar la amortización de un año completo. En este caso nos dice que la concesión nos costó, el valor de ese activo fue de 500,000 lempiras. Entonces aquí están los 500,000, que es el valor del activo, entre la vida estimada, que son 20 años para esta concesión. Entonces 500,000 entre 20 equivale a una amortización anual de 25,000 lempiras. Si la concesión hubiese sido adquirida en enero, entonces esta hubiera sido la amortización de cada año, años completos para todos. Pero como la concesión fue firmada el 3 de mayo, entonces el primer año hay que calcularle únicamente de mayo a diciembre. Otra cosa que tiene que quedarles clara es el número de meses que tienen que tomar. Si nosotros estamos diciendo que fue a partir del 3 de mayo, implica que nosotros tenemos que tomar el mes de mayo como amortizable, porque se utilizó todo el mes de mayo, ¿verdad? Si se compró el 3 de, o se firmó el 3 de mayo, entonces significa que el mes de mayo también fue utilizado. Entonces contamos desde mayo hasta diciembre, incluyendo mayo. Entonces decimos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Por eso aquí son 8 meses. Entonces 25,000, que es la amortización de un año, entre 12 meses que tiene el año, por el número de meses que se utilizó, que fueron desde mayo a diciembre, son 8. Entonces la amortización del primer año equivale a 16,666.67. Luego entonces el segundo año ya estaría aquí calculado porque todos los otros años son años completos. Entonces estamos diciendo que el segundo año la amortización sería de 25,000 lempiras. Y si queremos saber cuánto es la amortización acumulada de ambos años, lo sumamos, ¿verdad? Igual que hacíamos en el cuadro en el mayor de propiedad, donde decimos que la depreciación acumulada era la suma de un año con el siguiente. Bueno, si nosotros queremos saber cuánto es la amortización acumulada de un año con el siguiente, entonces podemos decir que la amortización acumulada para el segundo año sería los 16,666.67 del primer año más los 25,000 del segundo año. Y la amortización sería el resultado de la suma de ambos. También si queremos saber cuánto es la amortización para el último año, sabemos entonces que lo que nos quedarían pendientes después de amortizar 4 años, 8 meses, 4 años, perdón, son 20, ¿va? Serían 19 años, 8 meses. Entonces, si queremos saber cuánto es la amortización del último año, estamos diciendo que nos harían falta 4 meses de amortización, ¿verdad? Después de los 19 años, 8 meses. Eso porque después en el examen a veces ustedes tampoco leen y no ven
si la pregunta es cuál es la amortización del primer año, cuál es la amortización del último año. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuál es la amortización del último año, solo es 25,000 entre 12 por los 4 meses restantes. Y eso me va a dar la amortización pendiente después de los 19 años amortizados con los 8 meses del momento en que lo adquirí. ¿Dudas con este ejemplo antes de pasar al siguiente? ¿Ninguna duda? ¿Nada? No, profe. Bueno, gracias por contestarme. Vamos al segundo ejemplo entonces. Aquí hay un ejemplo para amortizar los gastos de instalación o de organización. Este ejemplo es un poquito diferente al anterior, no en cuanto a la fórmula, porque la fórmula no cambia, sino en cuanto a lo que tenemos que hacer antes de aplicar la fórmula. Cuando hablaban ahí en la teoría de los gastos de organización o gastos de instalación, les hace mención de un porcentaje que no se debe de exceder de los gastos. Entonces, aquí aparece el ejemplo ya práctico para que ustedes vean a qué se refiere ese 10% que no debe de exceder al capital. Nos menciona aquí que Comercial Electromar, con un capital de 45,000 lempiras, incurriendo en gastos que en su totalidad ascendieron a 5,500, quiere saber cuánto es la amortización del año, ¿verdad? Entonces aquí no nos menciona en qué momento se constituyó la empresa, porque obviamente cuando se incurren en gastos de organización es porque acabamos de organizarnos como empresa. A diferencia de los gastos de instalación, que eso sí pueden darse en algún momento, en determinado momento, aunque no estemos iniciando operaciones. Pero en este caso, entonces, nos implica que debemos sacar la amortización de todo el año. Pero vemos aquí que no solo nos da el valor de los gastos, sino que también nos da el valor del capital. Esto porque los gastos no deben exceder nunca del 10% del capital que la empresa ha aportado para operaciones. Entonces, nosotros tenemos aquí el valor de los gastos de constitución fueron 5,500. Eso está en el ejercicio. Nos dice que se gastaron 5,500. Pero también nos dice que el capital es de 45,000. Entonces, yo calculo el 10% del capital para determinar si ese 10% no excede a los gastos. Aquí entonces tenemos que sí se excede, ¿verdad? Dice que lo máximo de gastos que nosotros podríamos utilizar son 4,500 y gastamos 5,500. Cuando esto ocurre, entonces para aplicar la amortización, yo no puedo tomar los 5,500, aunque eso haya sido lo que gastó la empresa, porque estos 5,500 excedieron al 10% de capital. Entonces, cuando los gastos exceden al 10%, yo voy a tomar lo máximo que puedo tomar, que en este caso son 4,500. O sea que el 10% de 45,000 son 4,500, por lo tanto, si este valor es más alto, yo tengo que tomar el 10%. Pero si este es más bajo, entonces yo tomo el valor de los gastos. ¿Entienden ahí lo que les estoy explicando? La diferencia entre cuándo tomar un valor o cuándo tomo el otro. Sí, profe. Bueno, entonces lo que significa es que al final yo siempre tengo que verificar y tomar el más bajo de ambos. El más bajo de ambos, no importa si son los gastos o es el 10%. Para la fórmula es la misma, el valor de los gastos, pero como en este caso es el 10%, 4,500, entre 5, que aunque aquí no me dice que son 5 años, arriba me decía
que los gastos son amortizables en 5 años. Entonces, 4.500 entre 5 equivale a 900 lempiras de amortización anual. O sea que cada año voy a amortizar 900 lempiras hasta cubrir 5 años de amortización de gastos. Entonces aquí eso es lo único que se hace en el caso de los gastos de instalación o gastos de organización. Tengo que verificar entonces el capital, el valor de los gastos, estimarle el 10% al capital, no a los gastos. Los gastos se toman con el valor que tiene. El 10% del capital para verificar y tomo el valor más bajo para dividirlo, ¿verdad? Entre sí. Luego tengo otro ejemplo, que es el cálculo de la reserva de cuentas incobrables. No sé si ya llegaron a este tema con contabilidad. Creo que sí, porque ya estaban en los ajustes, ¿verdad? Entonces, lo mismo que aplicaban allá en contabilidad, se aplica aquí, ¿verdad? Ya sabemos que la reserva de cuentas incobrables es el 1% de las cuentas por cobrar, pero que no deben de exceder al 10% de las cuentas por cobrar. El 1%, perdón, de las ventas al crédito, pero que no deben de exceder del 10% de las cuentas por cobrar. Aquí entonces nos menciona la Casa Hueso en 2018 tiene ventas al crédito por valor de 200,000. Esto es en el año, ¿verdad? Y el saldo de las cuentas por cobrar es de 18,000. Hay que determinar entonces la estimación de cuentas incobrables. Tomo entonces el valor de las ventas al crédito, que en este caso son 200,000, lo multiplico por el 1% para determinar las cuentas incobrables. En este caso, entonces, las cuentas incobrables son de 2,000. Tomo el saldo de cuentas por cobrar, que son de 18,000, según el ejercicio, y las multiplico por el 10% para ver que las cuentas por cobrar no excedan al 10% de las cuentas por cobrar. En este caso, entonces, el 10% de las cuentas por cobrar son 1,800. ¿Se exceden las cuentas incobrables el 10%? Uy, compa. Nada, estamos. Simón, aquí estoy. Entonces, Espere, mamá. Dejo unas camisas a Santiago. oigan, está abierto el micrófono En la para... escuela. No, fe, llámele y pregunte. Y pregunte. No sé quién tiene activado el micrófono. Bien, entonces, la pregunta era, ¿excede las cuentas incobrables al 10% de las cuentas por cobrar? ¿Nadie quiere decirme? Sí, profe. Dígame. Sí se excede. ¿Quién me contestó? Lisbeth. Ajá, Lisbeth. Si se exceden, ¿verdad? Y entonces, si se exceden, ¿qué debo de hacer yo? ¿Cuál debo determinar? ¿O cuál debo tomar como cuentas incobrables? Los 1,800. Exacto, el dato menor, ¿verdad? O sea, si las cuentas incobrables no exceden, tomaré el dato de arriba. Pero cuando exceden, tomo el valor del 10% de las cuentas por cobrar. Eso tiene que quedar claro porque no es que yo voy a tomar siempre el 10%, sino que debo de tomar las cuentas incobrables, o sea, el dato de arriba, pero si no excede al 10%. Cuando excede, entonces debo de tomar el 10% de las cuentas por cobrar. Aquí hay otro ejemplo. Nos dice que distribuidora El Dormilón para el año 2019 tiene ventas al crédito de 280,000.
el saldo de las cuentas por cobrar es de 23,000. Y existe una reserva, aquí ya han pasado otros años y ya hay una reserva de cuentas de años anteriores de 1,000 lempiras. Cuando existe una reserva, entonces ahora yo tengo que determinar el 1%, el 10% y tomar las reservas de los años anteriores. Primero tomo el 1% de las cuentas incobrables, que es 2,800. Determino el 10% de las cuentas por cobrar, que en este caso es 2,300. Y vemos que otra vez excede, las cuentas incobrables exceden a las cuentas, al 10% de las cuentas por cobrar. Entonces otra vez tengo que tomar los 2,300, la parte de abajo, porque es el más bajo, el valor más bajo. Pero ese no sería mi estimación de cuentas incobrables de este año, porque tengo una reserva acumulada de años anteriores de 1,000 lempiras. Entonces el valor que yo puedo amortizar para este año sería los 2,300 menos la reserva acumulada que ya tengo y los resto, y este sería mi amortización de este año. No serían los 2,300, sino que serían únicamente 1,300 porque tenía una reserva de años anteriores. Entonces, en este caso, ahí les menciona, ¿verdad? Que cuando existe una reserva de años anteriores, debe verificarse que la amortización acumulada no sobrepase el máximo permitido. Si vemos que en este caso, lo único que podemos aplicar para este año son 1,300 lempiras, porque al sumarlo con la reserva del año anterior, nos da el máximo permitido de 2,300. Entonces, la respuesta es que la amortización del año 2019 es de 1,300 lempiras. Otro ejemplo, aquí les menciona que la Casa Hueso en el 2019 tiene ventas al crédito de 100,000. Tiene un saldo de cuentas por cobrar de 15,000. No hay reservas acumuladas, entonces nos pregunta cuál es el valor de la reserva para cuentas incobrables. Solo tomo entonces el 1% de las ventas al crédito, son 1,000. El saldo de las cuentas por cobrar son 1,500. En este ejemplo podemos ver que las cuentas incobrables no exceden al máximo permitido, que son 1,500 lempiras. Por lo tanto, voy a tomar las cuentas incobrables de 1,000 lempiras. O sea, que por eso les decía que siempre hay que revisar que si no excede al máximo, entonces voy a tomar este valor. Pero si hubiesen reservas, entonces lo que tengo que tomar es el máximo y restarle la reserva de cuentas incobrables para determinar el valor permitido para el año. Bueno, eso entonces es el tema que quiero que veamos esta semana. Aquí les tengo algunos ejercicios prácticos que quiero que desarrollen durante la semana en las horas de clase. Algunos están relacionados, aquí el crédito mercantil, por ejemplo, que de ahí no aparece ejemplo, pero que es la misma forma de dividir el valor del activo entre el número de años. Y ya sabemos que el crédito mercantil, al igual que los gastos, tienen vida estimada de 5 años. Y luego aquí pues ya aparecen algunos de estimación de cuentas incobrables, de gastos de organización. Y pues esos son los activos, las patentes. El otro de patentes, esos son los activos fijos intangibles a los que se les aplica amortización. Entonces, pendiente siempre de si la compra o la firma del activo se realizó en enero o se realizó en el transcurso del año para el cálculo de su vida útil. ¿Dudas con el tema? No, profe. Bueno, entonces No, profe. recuerden que es importante que copien el contenido, los ejemplos, y que al mandarme ya los ejercicios o las evidencias, solo necesito de esta parte, ¿verdad? De los ejercicios prácticos. Bien, entonces, si no hay dudas,
Solo me dicen quién entró tarde para poder por lo menos ubicarle que entró, que asistió. Diana Mayorga. Diana, ¿quién más? Yo creo, profe. Daniel, Sí, profe, yo. sí, ¿quién más? Isela entró, no. Sí, profe. Isela. María del Carmen entró. Osiris. Jensi. Tampoco. ¿Y Jesús tampoco entró? Bueno, entonces son los que no entraron a clases. Les asignaré en Classroom el contenido para que lo copien y desarrollen los ejercicios. Y ya saben ustedes que cualquier duda, pues en las horas de clase, ¿verdad? O si necesitan que nos volvamos a conectar, entonces me avisan, porque en estos días quiero ir a supervisar práctica y entonces no creo que me vaya a poder conectar ni miércoles ni jueves, por lo menos. Entonces, a menos de que ustedes me digan que necesitan conectarse para que yo no vaya a supervisar en esas horas. Pero de lo contrario, pues entonces ustedes trabajan en sus horas de clase. Bueno, entonces damos por finalizada la clase entonces, joven. Buenas Ya, profe. tardes. Buenas tardes. Adiós, profe. Buenas tardes.